Bueno, vamos a iniciar como cada mañana, vamos a ponernos en las manos de Dios. Antes de empezar con esta escuela dominical, los invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. En esta escuela dominical te pedimos que seas tú quien nos hable, Padre, que no sea opinión de hombres ni enseñanza de hombres, sino sea tu palabra la que nos guíe, Señor. Señor, te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, apresure sus pasos, Padre, para que ellos también puedan aprender juntamente con nosotros a través de esta escuela dominical, Señor. Los que no han de venir, tú conoces las causas, trata con ellos, Padre, y darles otra oportunidad para que puedan reunirse juntamente con nosotros, Señor. Señor, también ponemos en tus manos la siguiente hora, Señor, el programa después de la escuela dominical, que te agrades de todo lo que se haga, Señor, ya que es para honrarte y alabarte, Señor. Te pido también por el predicador, que lo uses, Padre, para que él enseñe palabra tuya, Señor, que no sea también opinión de hombres, sino sea tu palabra la que nos sea expuesta, Señor. Danos una mente abierta, un corazón humilde para poder comprender y sobre todo poder aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo la serie de estudios que lleva por título ¿Cómo cambia la gente? Y bueno, cómo Cristo transforma el corazón por su gracia. Sí, vemos es una serie de estudios que hemos estado viendo unas cuantas semanitas más, primeramente Dios, y a lo mejor lo terminamos. Y bueno, este es el título de este libro que hemos estudiado. Y bueno, la lección de hoy, hemos estado viendo ahí distintos puntos. Vimos ahí una grafiquita donde se nos muestra lo que era la perspectiva de Dios, el calor, que son las situaciones que nos pasan en nuestra vida diaria, que eran las espinas, que es cuando respondemos de manera pecaminosa, la cruz, y bueno, que es la ayuda divina o que es el Señor mostrándonos ahí su gracia, y bueno, el fruto, ¿no? Que es cuando respondemos de una manera diferente a una manera espinosa, ¿no? Cuando respondemos como Dios quiere que su pueblo responda. Y bueno, hoy vamos a entrar de acuerdo a la grafiquita, vamos a empezar con lo que es la cruz. La cruz número 1, son dos temas acerca de la cruz, y bueno, este lleva por título Nueva Identidad, Nuevo Potencial. Pero bueno, como en cada estudio vamos a tener un pequeño repaso para ir acordándonos y para entrar un poquito en calor acerca de lo que estaremos hablando en esta mañana. La lección 1, primero ahí vimos que vivir conscientes del compromiso completo de Dios para la transformación de nuestro corazón y nuestro destino final nos da esperanza y perspectiva en nuestras circunstancias y relaciones. Bueno, en este cuadro vimos ahí, o en esta lección, lo que vimos ahí, vimos el compromiso de Dios para con su pueblo y nos dio una muestra, o a través de su palabra nos da una muestra, lo que vamos a llegar a ser en un futuro, ¿sí? Cuando estemos allá con Él, ¿sí? Ahí nos mostró el Señor cuál va a ser nuestro destino cuando estemos allá con Él, ¿sí? Eso fue lo que vimos en esta lección a grandes rasgos. Y bueno, también a través de esto nos damos cuenta que Dios está comprometido con su pueblo, ¿sí? Hasta llegar hasta el final. La lección 2, la esperanza de mi crecimiento y cambio personal depende en la relación que tenga con una persona, y esa persona, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Ahí recordamos o vimos ahí que para poder crecer, para que haya un cambio verdadero, depende de tu relación con Cristo, ¿no? Vimos ahí el ejemplo del chico pobre que se hace rico no porque se esforzara mucho, no porque trabajara, no porque tuviera muchos trabajos, sino porque se relacionó con una muchacha que tenía dinero, y él automáticamente, o al contraer matrimonio con ella, se convirtió en un hombre rico. Y así exactamente es con Cristo, ¿no? La identidad, el cambio es a través de la relación que tenemos con Cristo, no porque yo me esfuerce, no porque yo haga cosas buenas, no porque guarde los mandamientos, etcétera, etcétera, no, sino que lo que me hace el cambio personal para mí depende de mi relación con Jesús. En la lección 3 vimos que además de mi relación con Cristo, la obra de Dios en mi transformación personal está diseñada a tomar lugar dentro de una comunidad redentora, ¿sí? Dios puso la comunidad para ayudarnos a cambiar, para poder ahí ver en qué detalles estamos fallando o en qué nos hace falta mejorar como hijos de Dios. Cuando estás tú solo, bueno, no es tan obvio o es muy difícil que tú detectes tus fallas y que tú sepas, mi punto débil en cuanto a hacer esto, es muy difícil que tú detectes cuáles son tus áreas en las que tú fallas o en las que puedes llegar a caer en pecado, o puedas dar una respuesta espinosa. Entonces, por eso Dios no nos llama a ser solitarios, sino que Él puso la comunidad para ayudarnos a crecer. Lección 4,
la esperanza práctica, el consuelo y la dirección en el proceso del cambio son el resultado de verlo desde el punto de vista de la perspectiva de Dios. ¿Sí? Vimos ahí el calor, las espinas, el cruz y el fruto. Sí, este es, lo mencionamos ahí como el cuadro grande de Dios, ¿no? Que Dios tiene un punto de vista muy diferente y por eso nos hace pasar por el calor. Y bueno, el calor es la situación que nos acontece en nuestro andar diario, las espinas y el fruto es la manera en que respondemos, ¿sí? Cuando respondemos de una manera mala o cuando respondemos de una manera buena. Y bueno, la cruz que es Cristo, ¿no? Que es la ayuda de Cristo o la gracia de parte de Dios. Entonces ahí vimos ese cuadro grande, la perspectiva de Dios. Y así es como Dios quiere que su pueblo mire, tenga esa perspectiva. La lección 5, Dios entiende la variedad de alegrías y penas que llenan nuestras vidas. Bueno, aquí vimos que cualquiera de la situación que podamos pasar en nuestra vida, nada sorprende o asusta a Dios. Él nos entiende completamente. Si no hay alguna situación muy difícil que hayamos pasado en nuestra vida, que agarre por sorpresa o que asuste a Dios o que Dios no sepa qué hacer. No hay nada de eso. Dios conoce nuestras situaciones, Dios las entiende perfectamente y nada de lo que nos pueda pasar en esta vida sorprende o asusta a Dios. La 6, bueno, ahí vimos que la Biblia relata una descripción dramática y realista de vida en un mundo caído y nuestras luchas como pecadores en medio de ellos. ¿Sí? Ahí, bueno, vimos que la Biblia nos da una descripción de este mundo caído y de las situaciones que pasamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y bueno, como pecadores luchamos contra ellas y vivimos en medio de ellas. La lección 7, vimos los ejemplos familiares de malos frutos que crecen en nuestras vidas, aún siendo cristianos, ¿sí? Ese fruto malo o espinas, como el fruto bueno, tiene sus raíces en el corazón. Y vimos ahí que es del corazón donde vienen las cosas malas, tanto las respuestas malas como las respuestas buenas, ¿sí? El fruto bueno como las espinas, ¿sí? Mencionamos ahí a Jeremías que él nos decía, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y bueno, incluso nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera hacia adentro, sino lo que sale de adentro hacia afuera, porque lo que sale de adentro hacia afuera es donde vienen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, todos los pecados vienen de ahí, ¿sí? De nuestro corazón, ahí es la raíz o ahí es de donde surge lo bueno o lo malo. Lección 8. Fue la semana pasada, vimos ahí que nuestras respuestas espinosas a la vida son el fruto de asuntos que tienen raíces en el corazón. Cuando nuestro amor por algo dentro de la creación reemplaza nuestro amor por el Creador, respondemos con respuestas espinosas o pecaminosas, ¿sí? Vimos ahí cosas buenas que se pueden llegar a convertir en cosas malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sustituyen al Creador, ¿no? Decíamos, la creación toma el lugar del Creador y vimos ahí unos ejemplos. Por ejemplo, vimos el ejemplo del padre que quería que su hijo fuera una persona recta lo más posible y bueno, cómo esto llega a poder convertirse en algo que represente a nuestro Dios. Otra que vimos ahí, bueno, otro de los ejemplos fue del muchacho que estaba obsesionado o que quería contraer matrimonio, ¿sí? El matrimonio es cosa buena, pero este muchacho lo tomaba como una obsesión, reemplazó al Creador por una cosa creada. Y bueno, el último ejemplo vimos de la muchacha que era una trabajadora y empezó a darle más importancia a su trabajo que al Creador, ¿no? Entonces ahí a través de esos 3 ejemplos nos dimos cuenta que las respuestas o las maneras en que respondemos de manera pecaminosa resulta porque hemos sustituido al Creador por alguna cosa creada. Si es una cosa buena, pero esa cosa buena llegó a convertirse en cosa mala. ¿Por qué? Porque ha reemplazado a nuestro Creador, a nuestro Dios. Entonces, hasta ahí es un poquito de lo que hemos visto, abreviando un poquito, resumiendo un poquito de estas lecciones que hemos visto, ¿sí? Y bueno, en esta lección vamos a empezar a considerar los recursos que tenemos en Cristo para resolver las luchas de nuestro corazón, ¿sí? Vamos a considerar como cristianos, como hijos de Dios, qué recursos nos ha dado nuestro Dios para poder responder de una manera que dé fruto, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a empezar a considerar. Dice esta pregunta, ¿qué es lo que la persona y obra de Cristo nos dan para batallar contra ídolos sutiles y poderosos? Bueno, si no lo sabemos o si no lo recordamos, vamos a recordarlo o a conocerlo a través de este estudio, ¿sí? Dice la siguiente pregunta,
¿Cómo es que la cruz es el único lugar de esperanza? Cuando nos damos cuenta que nuestro problema más grande está dentro y no fuera de nosotros, bueno, también eso, vamos a averiguar cómo la cruz es ese lugar de esperanza, es ese refugio para nosotros, y es esa ayuda de parte de Dios para poder responder cómo quiere que sus hijos respondan ante las situaciones actuales. Dice la siguiente: ¿cómo cambiarán nuestras vidas al empezar una vida con nuestra esperanza centrada en la cruz? ¿Cómo cambiarán? Bueno, vamos a ver cómo es ese proceso de cambio. Vamos a darnos cuenta cuando centremos nuestra esperanza en la cruz, ¿sí? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a abrir ahí, pueden abrir sus Biblias ahí en 2 de Corintios 5:15, ahí que lo tengan ahí en sus Biblias. Nos podemos poner en pie para darle lectura a todos juntos, hermanos, por favor. Dice ahí 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos recuerda algo interesante, ¿no? Y por todos murió. ¿Quién fue el que murió? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y por qué murió? Bueno, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Para nosotros, para aquellos que lo hemos recibido, que hemos tenido ese encuentro personal con Él, ya no vivamos para nosotros mismos, ¿sí? Ya no viva el yo, ya no viva mi concupiscencia, ¿no? Ya no viva mi ego, mi orgullo o todo aquello que me estorba, ¿no? Sino que para que yo viva para aquel que me salvó. Y bueno, no solamente murió, sino que también resucitó, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuál va a ser el enfoque de esta lección? Es cómo esta promesa de vida nueva en Cristo nos libera de una idolatría que da forma a nuestras vidas y controla nuestro comportamiento, ¿sí? Cuando quitamos al Creador o cuando no le damos la honra al Creador, bueno, se forma lo que es la idolatría, ¿sí? Definimos la idolatría que no son esas figuritas, no son esas estatuas, sino que idolatría, aún como cristianos, es todo aquello que ocupa el puesto que debe ocupar a Dios. Eso es idolatría. Cuando yo, siendo cristiano, le doy más importancia a otra cosa que darle la importancia a Dios, ¿no? Que tengo otra cosa en mi corazón que ocupa el primer lugar. Y bueno, los ejemplos que vimos es, llámese, los padres agarran una oración a sus hijos, el chico que se obsesionó con el matrimonio, y bueno, la muchacha que también tenía una obsesión con el trabajo y se empezó a estresar, ¿no? Entonces, esos ídolos forman parte de nuestras vidas y incluso llegan a controlar nuestro comportamiento o cómo respondemos de manera espinosa. ¿Cuál es el punto central de este estudio? Porque Cristo vive ahora en mí, yo tengo todo lo que necesito para responder de manera nueva lo que enfrento diariamente, ¿sí? Si ya entiendo esto, si yo sé que Cristo vive en mí, bueno, tengo todo lo necesario para responder de una manera nueva a las cosas que enfrento diariamente, ¿no? Por ejemplo, si antes, como el ejemplo del conductor en el tráfico parado en un embotellamiento, si antes respondía agresivo de una manera iracunda, bueno, ahora que yo sé que Cristo mora en mí, bueno, voy a responder de una manera diferente, ¿no? Tal vez con paz, estar tranquilo o responder en formas que no hubiera respondido anteriormente sin Cristo, ¿no? Entonces, ese es el punto central. Porque Cristo vive ahora en mí, yo tengo lo que necesito para responder de una manera nueva. ¿Cuál es la aplicación personal? ¿A qué queremos llegar con esto? Debo preguntarle a Dios consistentemente a dónde me está llamando a responder al calor de mi vida con una perspectiva centrada en la cruz. Y cuando alguna de las situaciones que estoy pasando en mi vida o el calor del momento que está pasando, bueno, debo de ir, buscar la dirección de Dios. Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar con esto? ¿Qué enseñanza me estás dando? ¿O qué respuesta quieres que yo dé a esta situación? ¿Sí? Esa es una aplicación personal. La relacional o hacia los demás hermanos. Debo ayudar a otros a reconocer la importancia práctica diaria de recordar que Cristo vive en ellos. Entonces, si yo ya entendí, ya comprendí que Cristo vive en mí y que con Él tengo todo lo que necesito para responder
ante el calor de las situaciones, bueno, si veo que otros hermanos aún batallan con esto, debo de tratar de apoyarlos, de decirles, mira, recuerda que si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Cristo vive en ti, pero, bueno, necesitas entender esto, ¿no? Esa es una manera en que podemos ayudar a nuestros hermanos o darle una aplicación relacional. Ahora, la gran pregunta, estas son de reflexiones personal y bueno, introductorias. ¿De qué modo específicamente estás fracasando en dejar que la cruz forme tus situaciones y relaciones? A lo mejor, bueno, es personal. A lo mejor muchos de nosotros ni nos fijamos en Cristo, ¿no? Nos olvidamos de Cristo y lo dejamos como último recurso, ¿no? Ante las situaciones diarias del calor. A lo mejor primero, por mi orgullo o por mi propia capacidad que yo creo tener, digo, no, yo soluciono la situación como yo creo más conveniente. ¿Sí? Y nos olvidamos de la ayuda divina o mirar a la cruz. ¿Qué cambiarías en estas áreas si vivieras una vida centrada en la cruz? Bueno, ¿qué cambiaría? Cambiarían muchas cosas para bien, ¿no? Cambiarían tus respuestas a esas situaciones, cambiaría tu confianza. Tu confianza ya no sería al yo, sino que tu confianza sería o estaría puesta en Cristo, ¿sí? Entonces, si centramos nuestra vida en la cruz, va a cambiar, es obvio que va a cambiar para bien, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar que siempre estás midiendo tu potencial? ¿Has pensado esto alguna vez? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando tu jefe te asigna un nuevo trabajo, dentro de ti estás midiendo tu habilidad potencial para completarlo. A lo mejor ahí en tu empresa te habla tu patrón o tu jefe inmediato, te dice, oye, necesito que me ayudes a hacer esto. Y te quedas pensando, híjole, pues tendré la capacidad, podré hacerlo, lo haré bien, no batallaré. Bueno, es una forma de medir nuestro potencial, ¿sí? O, por ejemplo, cuando vas a una tienda de reparación del hogar, piensa si tienes la capacidad para hacer el trabajo que comenzaste, ¿no? Ahí hacer algunos arreglos en tu casa, vas a la tienda, empiezas a ver los estantes, ves la muestra del producto que te interesa y pues piensas, ¿no? Híjole, podría hacerlo igual que ese, que quede igual de bonito, me va a quedar chueco, o me va a quedar movido, o me irá a quedar igual. Bueno, otra pregunta, ¿dónde estás midiendo tu potencial? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? O bueno, a lo mejor una muchacha que está embarazada al entrar a su último mes, pues empieza a preguntarse qué tipo de mamá va a ser, ¿no? Si la haré como mamá, si querré a mi hijo, seré buena mamá. Bueno, hay muchas dudas, ¿no? Incertidumbre. A ver si ella puede cumplir, ¿no? O bueno, a lo mejor un muchacho que está por pedirle a su novia que sea su esposa, se pregunta también, ¿no? La gran pregunta de decir, híjole, pues sí tengo lo que se requiere, sí podré ser un buen esposo, sí podré cumplir con lo que Dios manda acerca de proveer, etcétera, etcétera, podré serlo. Es otra pregunta, ¿no? Ahí otra persona midiendo su potencial. Y bueno, en los momentos pequeños y transiciones significantes de la vida, siempre estamos evaluando si de verdad poseemos lo que necesitamos para hacer lo que nos proponemos hacer, ¿no? Desde cosas sencillas. Posiblemente en la mañana, al escoger tu ropa, ¿no? Me pondré esto, se me mirará bien, no me veo gordo acá, etcétera, ¿no? Unas preguntas en pequeños momentos donde mides tu potencial, ¿no? Y estás evaluando. O a cosas más significantes, por ejemplo, ¿qué carrera voy a tener en un futuro, no? Si voy a ser maestro, bueno, tendré la paciencia para poder enseñar a mis alumnos, podré ser un buen maestro, o en alguna otra práctica, ¿no? Pero es una decisión significante de la vida, ¿no? Cuando te vas a casar, como lo mencionamos ahorita atrás también, la voy a ser un buen esposo, voy a cumplir. Entonces siempre estamos haciendo pequeñas evaluaciones, siempre estamos midiéndonos para ver si podemos hacer eso que nos proponemos hacer, ¿sí? Y el modo en que medimos nuestro potencial tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Si pensamos que no tenemos lo que se requiere para triunfar, probablemente decidiremos no hacer las cosas que nos enfrentan, ¿no? Si tú dices, no la hago, no la vas a hacer, no te vas a animar a hacerlo, vas a decir, no, ¿para qué? Pues si voy a fracasar, ¿sí? Y bueno, también en la Biblia vemos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, los 2 espías cuando dieron su reporte, ¿sí? Que dijo el pueblo de Israel, no vamos a poder, vamos a designar líderes para que nos regresen de nuevo a Egipto, ¿no? Hasta quisieron apedrear a Moisés y a Aarón por el reporte de los espías. Entonces, no se sentían listos, no se sentían preparados. ¿Qué dijeron? No nos animamos, mejor vamos a volver para atrás. Muchos de nosotros también así somos, ¿no? Si no lo hacemos, si piensas que vas a fracasar, pues no te animas y no lo haces. Ahora, mientras te detienes en medio de tu vida hoy con todas tus bendiciones y dificultades, ¿cómo mides tu potencial?
¿Qué cosas te llevan a decir, estoy perdido en el fracaso, no hay modo que pueda hacerlo? O bueno, también, ¿qué te lleva a decir, piensa que estoy listo para hacer lo que me encomendaron hacer? ¿Qué es lo que usamos para medir nuestro potencial? Bueno, algunas de las cosas que podemos usar, por ejemplo, es esto, ¿no? Pues yo vengo de buena familia, con buenos ejemplos, me educaron bien, estoy seguro que sí lo puedo hacer. O tengo una educación muy buena, tengo los talentos necesarios para hacer esto, he aprendido de experiencias pasadas, mis triunfos pasados indican que triunfaré otra vez. Y a veces usamos esto para medir nuestro potencial y para decidir si hacemos o no hacemos algo. Pero como cristiano, cada una de estas cosas tiene valor, porque tú sabes que tu Señor ha sido soberano sobre todas las experiencias y relaciones en tu vida. Como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que todas esas experiencias aportan algo, ¿sí? Porque Dios las usa para prepararnos, ¿sí? Dios las usa para enseñarnos, para entrenarnos, para prepararnos, para que estemos listos para aquello que Él tiene encomendado para cada uno de nosotros, para nuestra misión. Dentro de cada una de ellas te ha venido preparando para lo que te ha llamado a hacer. Aún así, al mismo tiempo, este criterio de autoevaluación pierde foco trágicamente de tu potencial como un creyente. Por ejemplo, este criterio pierde como un cristiano puede sentirse incapaz y seguro al mismo tiempo, ¿sí? Hay ocasiones que decimos sí puedo, pero también nos sentimos inseguros aún como cristianos en hacerlo, ¿no? Hay nos sentimos incapaces, pero también nos sentimos seguros de poder hacerlo. Dice, también pierde el cómo tú puedes reconocer fracasos anteriores y debilidades presentes y todavía seguir adelante, haciendo cosas que nunca has hecho antes o haciendo las cosas de una manera completamente nueva, ¿no? Entonces, este es otro tipo de perspectiva también y se pierde el enfoque principal. Además, pierde el por qué algunos de nosotros podemos admitir que no tuvimos modelos de buenas familias ni antecedentes de triunfos pasados, pero aún así todavía tenemos el potencial para hacer un bien genuino en nuestras circunstancias y relaciones, ¿no? A veces algunos admitimos que no tuvimos buena familia ni tenemos antecedentes en los que hayamos triunfado en el pasado, pero sí tenemos o creemos tener el potencial de hacer lo que se nos está pidiendo. Se pierde el por qué los cristianos pueden tener esperanza y valor para enfrentar las cosas en que fallaron ayer, creyendo que hoy pueden hacer nuevas cosas buenas. También se pierde. La familia, la educación, los talentos, las experiencias y triunfos, todo tiene valor, pero pierden el núcleo de nuestro potencial como hijos de Dios. Y pierde el enfoque. Si le damos más importancia a todo esto, a mis talentos, a mis dones, a mis triunfos del pasado, vamos a perder nuestro enfoque principal, que es Dios, ¿sí? Nuestro potencial que Dios nos ha dado. Ahorita vamos a ver cuál es ese potencial. Bueno, busquen en sus Biblias Gálatas 2:20, por favor. Y nuevamente, como es un solo versículo, vamos a ponernos en pie y otra vez lo leemos todos juntos. Ya lo tenemos para irle dando lectura. Dice ahí la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, hermanos, podemos sentarnos. Y bueno, ¿cuál es ese potencial que tenemos? Jesucristo morando en ti, ¿sí? En Gálatas, Pablo está tratando de explicar el evangelio a las personas quienes tenían un entendimiento corrompido de este. ¿Sí? Hemos estado estudiando entre semana la carta de Gálatas y bueno, es interesante ver cómo Pablo les habla fuertemente porque se habían dejado corromper por un falso evangelio, ¿sí? Los Gálatas habían perdido el núcleo, lo principal del evangelio y estaban siendo seducidos por otro evangelio que no era el verdadero evangelio. Y bueno, aquí Pablo les está tratando de explicar a estas personas, a hacerlas que recapaciten y que busquen el verdadero evangelio, ¿sí? Pablo nos dice algo maravilloso aquí que es casi imposible de entender, ¿sí? Nos dice ahí, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y Pablo aquí está expresando algo increíble, algo maravilloso. Y bueno, hay que dejar que estas palabras te penetren y trata de comprender lo que está diciendo Pablo. Cuando lo hagas, vamos a poder entender cuál es nuestro potencial como hijos de Dios. Cuando podamos comprender lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, vamos a poder entender
cuál es mi potencial como hijo de Dios. Ahorita vimos ahí en el subtítulo del tema o de este punto, ¿quién es nuestro potencial? Cristo, ¿sí? Pablo no se enfoca en el hecho de que la cruz me ayuda a ser aceptado por Dios y a ser adoptado dentro de su familia. Aunque esto es muy importante, no es el enfoque de Pablo, ¿sí? Es algo que es importante, sí es cierto, la cruz es el medio que usó Dios a través de la muerte de su Hijo Cristo para poder reconciliarnos con Él y para poder ser aceptados. Sí es cierto y sí es importante, pero Pablo aquí no se está enfocando en esto, se está enfocando a algo más allá todavía. Es importante también que reconozcamos esto, porque muchos creyentes tienden a pensar que la cruz es solamente la puerta hacia una relación con Dios. Lo que Pablo dice es que la cruz es la puerta, pero aún es mucho más. Es cierto, la cruz es esa puerta que nos permite relacionarnos con Dios, ¿sí? Es esa puerta que nos permite reconciliarnos y tener una relación con Dios. Pero Pablo quiere que veamos más allá, ¿sí? Fíjate también que el enfoque de Pablo no es la eternidad. Sí es cierto, la cruz nos garantiza una eternidad libre de pecados y sufrimiento con nuestro Señor. Pero otra vez, muchos creyentes tenemos la tendencia a pensar que la cruz es una ruta de escape del castigo eterno al paraíso eterno. Otra vez Pablo diría que la cruz sí es eso. Y es cierto, es nuestra ruta de escape. ¿Sí? Es aquello que Dios preparó para sus hijos. En lugar de sufrir un castigo eterno, bueno, vamos a ir al paraíso con Él, ¿sí? Pero Pablo aquí nos dice, sí es cierto, sí es eso, pero aún es mucho más, ¿sí? Es mucho más, abarca mucho más la cruz. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Pablo en este pasaje que leímos? Bueno, me quiere hacer saber que la cruz define mi identidad y potencial, aquí mismo y ahora, ¿sí? La cruz de Cristo define quién soy y qué potencial tengo en este momento, ¿sí? Consideremos tres elementos principales, que Pablo declara y cómo demuestran que la cruz de Cristo cambia fundamentalmente quiénes somos y lo que podemos hacer, ¿sí? La cruz de Cristo cambia quién soy yo, pero también cambia lo que yo puedo hacer, cuál es mi potencial. Y bueno, vamos a considerar estos elementos que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. Primeramente, el factor redentivo. Y eso lo vemos ahí en la primera parte. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ¿sí? Pablo nos dice algo más de que Cristo fue crucificado por él o que la cruz de Cristo le beneficia. Pablo está diciendo que cuando Cristo fue crucificado, Pablo fue crucificado también, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando el Señor fue crucificado, cuando tenemos ese encuentro personal con Él, somos crucificados juntamente con Él, espiritualmente hablando, no realmente, ¿sí? No físicamente, sino hablando espiritualmente. Él murió físicamente y espiritualmente Mark ha muerto, ha sido crucificado con Pablo. Y cada uno de nosotros puede decir lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Yo también, yo fulanito, fui crucificado. ¿Cuál es el significado de esto? Quiere decir que cuando Jesús murió físicamente, Pablo y todos los creyentes hemos muerto espiritualmente. Pablo se ve tan unido a la muerte de Cristo que él puede decir, ya no vivo yo. ¿Sí? Ya no vivo yo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que desde el nacimiento cada uno de nosotros estuvo bajo el control y dominio del pecado. La muerte de Cristo no fue un fracaso, sino fue un triunfo. ¿Sí? La muerte de Cristo, como muchos lo consideran un fracaso, no es cierto. La muerte de Cristo es un triunfo. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, ahí Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 15. Y bueno, ¿qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo en esto que vamos a ver? Dice ahí, Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El gran triunfo de Cristo, su muerte en la cruz, por su muerte, ¿no? Nos permitió ahí ser libres de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado, aquello que nos tenía dominados, controlados, el pecado en nuestras vidas, Él nos ha libertado con su muerte. Ese es el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado a través de su muerte. Bueno, dice el 15, me faltaba el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. La gran victoria de nuestro Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección ahí en la cruz. En su muerte física, Cristo rompió el dominio espiritual que el pecado tenía sobre nosotros. Mira estas palabras otra vez. He sido crucificado. Y bueno, ¿qué es lo que señala el verbo? El verbo señala una acción definitiva que ocurrió en el pasado, pero con un continuo y permanente resultado. ¿Sí? He sido crucificado. ¿Sí? Bueno, fue una acción definitiva de parte de nuestro Señor Jesucristo, ocurrió en el pasado, pero aún en la actualidad y permanentemente sigue teniendo resultados, ¿sí? Lo que Cristo hizo entonces en la cruz altera permanentemente quién eres tú ahora y quién continuará siendo. Pero Pablo va más allá y dice, ya no vivo yo. Pablo nos dice que los cambios dentro de sí son constitucionales o son tan básicos de quién es él como ser humano, que es como si ya no viviera, si todavía es Pablo, pero por su muerte en Cristo es ahora un Pablo completamente distinto en su corazón y en su ser. ¿Sí? Es un nuevo Pablo, seguimos siendo, cada uno de nosotros somos nosotros mismos, pero tenemos un nuevo corazón, no es un nuevo yo. Cuando asimiles la naturaleza fundamental de este cambio dentro de ti como creyente, empezarás a entender tu potencial verdadero. Ya no eres el mismo de antes. Y cuando comprendamos esto, cuando entendamos esto realmente, vamos a entender o vamos a empezar a comprender cuál es mi potencial verdadero como hijo de Dios. Una de las cosas, ya no soy el mismo de antes. Has sido cambiado para siempre. Ya no vives más debajo de la carga de la ley o del dominio del pecado. La muerte de Cristo cumplió con los requisitos de la ley y rompió el poder del pecado. Tú no tienes que ceder al pecado. Puedes vivir de nuevas maneras dentro de las mismas situaciones viejas, porque cuando Cristo murió físicamente, tú moriste espiritualmente. Entonces, podemos tener las mismas situaciones viejas en nuestro andar diario, tal vez pueden pasarnos diariamente, pero podemos a través de esas situaciones vivir de maneras diferentes, ¿no? Una nueva manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, yo morí también espiritualmente. Él murió físicamente, yo morí espiritualmente. Y bueno, este cambio es permanente. ¿Sí? No hay nada que lo pueda alterar, no hay nada que lo pueda modificar, no hay nada que te pueda separar de ese amor de nuestro Salvador. La siguiente, la realidad presente, en el texto que leímos de Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. No es suficiente para Pablo decir que la muerte de Cristo lo hizo nuevo. Tiene algo más asombroso que decirnos. Dice que cuando murió, el viejo Pablo no fue reemplazado por una nueva versión de Pablo, sino que fue reemplazado por Cristo mismo. Nos está diciendo simplemente que el nuevo Pablo controla mejor el pecado en su corazón. Está diciendo algo más glorioso, que lleva más esperanza que eso. Está diciendo que donde el pecado había controlado, Cristo mora y reina ahora. Nuestros corazones antes dominados por el pecado, ahora son moradas de Cristo, la fuente principal de justicia, sabiduría, gracia, poder y amor. ¿Sí? Entonces, Cristo vive ahora dentro de nosotros. ¿Sí? Él es el que debe de reinar ahí en nuestros corazones. ¿Sí? Aquí está el evangelio de nuestro potencial. Fue necesario que nosotros muriéramos con Cristo para que Él pudiera vivir para siempre en nuestros corazones. El viejo yo ha muerto y no ha sido reemplazado por un mejor yo. El reemplazo, ¿quién es? Es Cristo mismo. Mi corazón es nuevo porque Cristo vive ahí. Mi corazón está vivo porque Cristo vive ahí para darle vida. ¿No? El Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Voy a quitar ese corazón de piedra y darles un corazón de carne. ¿Sí? Entonces, mi corazón puede responder a la vida de maneras nuevas porque ya no está dominado por el pecado, sino liberado por la gracia de Cristo. Es por eso que tengo el potencial de un cambio y crecimiento extraordinario en mis acciones y respuestas en la vida, ¿no? Mencionamos, mi potencial es Cristo, ¿sí? Y si Él es mi potencial, bueno, puedo tener crecimiento y puedo cambiar, las respuestas que doy en esta vida pueden ser diferentes gracias a ese potencial que me ha dado Cristo y esa identidad. Y bueno, en tercer cosa que vamos a ver, los resultados para la vida diaria. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y leímos ahí en Gálatas 2:20.
Bueno, aquí Pablo nos recalca, nos enfatiza los beneficios presentes que tenemos porque Cristo vive en nuestros corazones. Vivimos bajo un nuevo principio, no el viejo principio del pecado y muerte, sino el nuevo principio de poder y gracia de Cristo, quien ahora mora en nosotros. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribe: lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivimos por nuestra evaluación de lo que poseemos en fuerza, carácter y sabiduría, proveniente de la familia, educación y experiencia. Basamos nuestras vidas en el hecho de que, porque Jesús vive en nosotros, podemos hacer lo correcto en nuestros deseos, pensamientos, palabras y acciones. Y ya no nos enfocamos a lo que yo soy, a mis experiencias, a mis triunfos, sino nos enfocamos ahora en que porque Cristo vive en nosotros, vamos a poder hacer lo que es correcto. No importa qué tan específicas sean las bendiciones o sufrimientos que enfrentemos, ¿sí? Nuestro potencial es Cristo, ¿sí? Puedes tener el calor de la situación, puede ser difícil, o a lo mejor las bendiciones que disfrutes en tu vida pueden ser abundantes, pero recordemos que nuestro potencial es Cristo, ¿sí? No soy yo, no es mi experiencia, no son mis talentos, mis dones, sino que mi potencial es Cristo. Cuando de verdad creamos esto y lo vivamos, empezamos a ver nuestro potencial verdadero como hijos de Dios. Empezamos a ver un nuevo y sorprendente fruto madurando en nuestras vidas. Por ejemplo, este es un ejemplo donde vamos a poder ver esto: una mamá cristiana que habla con paciencia, cuando antes hubiera hablado con enojo. O tal vez, por ejemplo, otro ejemplo, el marido que llega del trabajo a la casa y sirve a su esposa aunque él esté cansado, está viviendo en el poder de Cristo, su potencial en Cristo, ¿no? O tal vez, otro ejemplo, el amigo que escoge olvidar las ofensas pequeñas y se queda en una amistad que antes la hubiera dejado, está viviendo en la fe de Cristo en mí. Posiblemente a lo mejor tu respuesta anterior: me traicionaste, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Pero ahora, como sabe o reconoce que su potencial no es él, sino que es Cristo, puede perdonar a la persona la ofensa y continuar, ¿no? Está viviendo el Cristo en mí. Lo que Pablo expone aquí es sumamente práctico. Tiene el potencial de cambiar radicalmente el modo en que vivimos y cómo respondemos diariamente. ¿Cómo luce mi vida cuando Cristo vive en mí? ¿O cómo luciría mi vida si mido mi potencial basado en mi unión con Cristo que mora en mí? ¿Cómo se verá enfrentando las dificultades de la vida creyendo realmente que Él vive en mí, dándome poder para hacer lo que está bien? Bueno, vamos a ver cómo luce nuestra vida cuando aplicamos el Cristo vive en mí, o nuestro potencial en Cristo. Consideremos estas tres áreas importantes del nuevo y sorprendente fruto: el fruto de la fe en Cristo. Cuando consideremos estos frutos o estos cambios de vivir, mantienen en mente que no simplemente estamos haciendo una lista de las cosas que debemos hacer como creyentes, sino también lo que se nos ha provisto por medio de Jesús. La cruz nos ha dado una nueva vida, nueva sabiduría, nuevo carácter, nueva esperanza, nueva fuerza, nueva libertad y nuevos deseos. La Biblia lo resume todo al decir que la obra de Cristo en la cruz nos da un corazón nuevo. Y bueno, esto significa que cuando pensamos, deseamos, hablamos o actuamos bien, no es hora de darnos una palmada en la espalda o borrarlo de nuestra lista de cosas en nuestra lista de cosas por hacer. No, cada vez que hacemos las cosas correctas es para recordarnos que estamos experimentando lo que la cruz nos ha provisto. Y bueno, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros, número 1, viviremos con una integridad personal. Siempre estaremos listos para examinarnos en el espejo de la palabra de Dios, buscando un conocimiento práctico, bíblico, sobre nosotros. Siempre vas a estar listo para examinarte en la palabra de Dios. Abrazaremos el hecho de que el cambio es un proyecto en comunidad. Viviremos con un sentido de necesidad y agradecidos por la ayuda de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, viviendo abierta y humildemente vidas accesibles. Seremos honestos en nuestras luchas. No pondremos un frente estoico cristiano, sino que expresaremos emociones que agradan al Señor. Cada capacidad emocional es muy buena: angustia, dolor, miedo, ansiedad, celo, enojo, alegría, agradecimiento y anticipación. Cada una tiene su propia expresión dentro de una vida de fe. El siguiente, número 2, como recipiente de la gracia, crearemos un clima de gracia en nuestras relaciones.
Perdonaremos como hemos sido perdonados. Esto quiere decir que vamos a tener una actitud misericordiosa acerca de las fallas y pecados de los otros, basándonos en la misericordia que nos fue dada. Ahí Marcos 11:25 y Mateo 6:12 al 15. ¿Sí? Aquí les voy a dar lectura para irnos un poquito más rápido. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mateo 6, del 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estaremos listos para pedir perdón, liberados por Cristo, no teniendo que racionalizar, ni ser defensivos, ni culpar a otros, ni usar otras maneras de justificar y redimirme a mí mismo. Buscaremos modos tangibles para dar y servir. Romanos capítulo 12, del 14 al 21. Dice ahí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perseveremos aunque estemos tentados a huir. La resistencia, la paciencia, la fidelidad y la perseverancia son una lista de rasgos bíblicos de carácter de nuevo corazón. Lo que tienen en común es hacer el bien, aun cuando el calor persiste. Actuaremos con gracia valerosa y verdad constructiva. Hablaremos con honestidad y sinceridad en busca de bendición y paz. Ahí Levítico 19:17, Efesios 4:29. Ahí dice Levítico, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahí Levítico 19:17. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Perdonaremos con placer a quien busque el perdón. Lucas 17 del 1 al 10 y Efesios 4:30, versículo 30 al capítulo 5, 2. Dice ahí Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Efesios 4:30 al capítulo 5:2. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, iro, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos comprometeremos a tener nuestras respuestas formadas más por voluntad del Salvador en vez de nuestros deseos egoístas, las demandas y expectativas de otros o las presiones de alguna situación. La gracia de Cristo obrando en nuestros corazones nos ayuda a decir no a estas cosas para que podamos decir sí a su llamado.
Bueno, entonces ahí vemos los cambios que hace, o cuando apliquemos el Cristo obrando en mí, el potencial que tengo en Cristo, todas las cosas que vamos a poder hacer. Posiblemente, a lo mejor antes éramos rencorosos, pero ahora que sé que Cristo mora en mí, yo puedo perdonar a la persona que me ofendió, ¿sí? A lo mejor yo era explosivo, iracundo, pero ahora puedo controlar más mi ira, o enojarme, airarme cuando la situación realmente lo amerite, ¿sí? Vimos ahí que las emociones son buenas, incluso la misma palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo se enojó, ¿sí? Dice que actuó contra los cambistas, contra los prestamistas, y que empezó a aventar todos los negocios porque habían convertido el lugar santo en un lugar de comercio, ¿no? Para eso no estaba diseñada la iglesia o el templo en aquel tiempo, y estaban haciendo negocio las personas. El Señor se enojó, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el punto central de esto? Porque morí con Cristo, el dominio del pecado sobre mí ha sido quebrantado. Como dice Pablo, he muerto yo. Entonces, si yo ya estoy muerto, ya el pecado ya no tiene control sobre mí. Mi corazón, que había sido controlado por el pecado, es ahora es la morada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si antes era un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne en el cual habita el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora vivo bajo un nuevo principio. Y bueno, ¿cuál es ese principio? El principio de la gracia y el poder de Cristo que vive en mí. Ese es mi potencial, esa es mi identidad, ¿sí? Como hijo de Dios. El poder de Cristo que mora en mí. ¿Cuál es la aplicación personal de esto, lo que queremos que llegar? Tengo que recordar que no soy el mismo de antes. He sido cambiado para siempre por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? El momento que vine a Cristo, soy un nuevo yo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tengo potencial para un cambio y crecimiento grandioso porque Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces tengo el potencial para ese cambio porque Cristo mora en mí. Porque Cristo vive en mí, tengo sabiduría, su fuerza, su carácter a mi disposición. Las herramientas que el Señor me ha dejado, ¿no? Toda su sabiduría, toda su disposición, toda su fuerza. ¿Cuál es la relacional? Quiero ayudar a otros a reconocer que la cruz garantiza que ellos están constitucionalmente cambiados, no son lo que antes eran. Quiero ayudar a otros a comprender la esperanza y el potencial que les pertenecen porque Cristo vive en ellos. Quiero ayudar a otros a reconocer donde no han vivido en la sabiduría, fuerza y carácter que pertenecen a Cristo. Bueno, así es como llegamos al final de este estudio. Bueno, es interesante, mi identidad no se basa en lo que yo fui, en mis triunfos, en mis dones, en mis talentos, sino que la identidad que tengo es que Cristo vive en mí. Él es mi identidad, ¿sí? Él es quien me hace ser quien soy yo hoy en la actualidad, ¿sí? Espiritualmente, lo que yo era ya está muerto. Eso ya me ha quitado o me ha librado de la esclavitud del pecado y me ha hecho una persona nueva. Es cierto, como ser humano, estoy fallando, fallamos, todos fallamos, pero estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Y esos fracasos, esas fallas, no me quitan mi identidad, no me quitan mi potencial, ¿sí? Y bueno, si Dios antes de cerrar, no sé, algún comentario, alguna opinión que quieran dar de este estudio antes de concluir, algún comentario que quieran hacer, es el momento, no sé, alguna opinión que tengan. Si no tienen ningún comentario o opinión para dar por terminado el estudio de esta mañana. Y bueno, si Dios no dispone de otra cosa, próxima semana o próximo estudio vamos a ver la segunda parte de la cruz, que es la cruz y la vida diaria. ¿Sí? Adelante. ¿Qué pasó, Irene? Levítico. Es 19-17, si no me equivoco, y ahí está, el hermano la dijo correctamente, 19-17 de Levítico.